nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyeran una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que escuchan y al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los demás que los invade,
ahogan la palabra y la hace estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Bien, varias cosas. La primera lectura, voy a ponerlos un poquito en contexto porque hay algo que no se leyó y que quizás algunos todavía no lo saben o están un poco perdidos. Y es que David tenía la intención de construirle una casa al Señor. Él decía, todos tenemos casas, menos el Señor. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros, entonces yo le voy a construir una casa. A lo que el Señor no le permite a David. Y esto es algo bien importante. Y es porque muchas veces en la vida nosotros tenemos muchas cosas buenas en nuestra mente, pero no todas, aunque parezcan buenas, van a terminar siendo buenas, ¿sí? Uno tiene ideas y muchas ideas que uno tiene parecen buenas y parecen santas, pero con esta lectura hay una enseñanza y es que aunque lo que tú pienses sea bueno, busca siempre a alguien espiritual para preguntarle qué tan bueno es. ¿Cierto? Aquí es donde entra este tema de la ayuda espiritual, de la búsqueda de un director espiritual, de un amigo espiritual, para uno como confiarle, ¿sí? Todas estas cosas que uno tiene en su corazón, que uno quisiera hacer. Uno quisiera hacer tantas cosas buenas, pero hay cosas que no son tan buenas. Y les voy a poner un ejemplo. Uno muchas veces quisiera en su casa como albergar a muchos pobres, ¿cierto? Entonces uno quisiera como darle la mano a alguien que está pasando necesidades. Eso es buenísimo. Pero cuando uno consulta con alguien le dice, no lo hagas, porque después estas personas se pueden acomodar y ya no las vas a poder sacar. O para sacarlas va a haber un problema. Mejor búscale un lugar a ellos, págales un mes de renta y que ellos sigan después. Entonces uno dice, bueno, es mejor eso. Pero uno les abre la puerta de la casa, los recibe en la casa y después ya no se quieren ir. Y para sacarlos es un problema. Entonces lo que terminó bien, perdón, lo que empezó bien, termina mal. Entonces, a este punto, muchas ideas nuestras son buenas, son buenísimas, pero siempre confíe en un amigo espiritual, en un director espiritual, para ponerle a él esa idea, para que con ayuda de dos mentes, dos cabezas, dos personas puedan pensar qué tan bueno es eso que tú crees que vas a hacer, eso que tú piensas o eso que tú quieres hacer. ¿Listo? Entonces, me parece bien importante. ¿Okay? Me parece bien importante este tema del pensar y del confiar. ¿Listo? Para que lo tengamos todos en cuenta. Para que lo tengamos todos en cuenta de cuando tengas una idea, por más buena que sea, consúltala. Consúltala. Porque hay inspiraciones, por bonitas, que no terminan siendo el bien que tú quieres. ¿Listo? Y lo otro es este tema del Evangelio, donde Jesús habla de la parábola del sembrador. Y entonces habla de varios terrenos. ¿Listo? El primero de ellos dice que son los granos que caen en la vereda, que son personas que escuchan la palabra, pero viene el mal y se la lleva. O sea, son personas que escuchan, pero ya se quedan ahí, no lo meditan, no lo ponen en práctica, solo lo escuchan, pero ya. Entonces, esas personas, cualquier cosa que les pasa en la vida, se les olvida la palabra de Dios y se alejan de Dios y ya. Solo, digamos así, estos católicos de matrimonios, de bautizos, de funerales, ya, solo van, escuchan y ya, no ponen en práctica, no se comprometen, no hacen nada. Luego viene otro que es el terreno pedregoso, que son que escuchan, reciben con alegría, pero no son constantes. O sea, les parece muy bonita la palabra, les parece muy bueno el mensaje, pero que les gustó, todo bien, pero no se comprometen para seguir. Entonces van a una misa, les gustó la misa, les gustó la palabra, pero no se ponen en esa disciplina para seguir. ¿Por qué? Porque surge algún problema y se desmoralizan, porque creen que porque ya van a misa, entonces ya son inmunes, ya no les puede pasar nada malo. Entonces les pasa algo mal y ya, mire, y eso que yo recé, eso que yo fui a misa, entonces yo para qué voy, si mire que las cosas no cambian, yo para qué voy, si mire que Dios no me ayuda. Entonces ahí está. Esos son los que caen en ese terreno pedregoso. Luego vienen las espinas.
son aquellos que escuchan la palabra, pero las cosas materiales, el trabajo, las deudas, todas estas cosas los envuelve y no se comprometen. Escuchan la palabra, entienden la palabra, quieren avanzar y comprometerse, pero ponen excusas, no, es que yo trabajo, no, es que los domingos yo no puedo, no, es que a esa hora tal cosa, o sea, hay una excusa y una justificación para todo. Eso hace estéril la palabra. No hay seguimiento, no hay fecundidad, no hay frutos, la hace estéril. Entonces, estos tres tipos de personas no van nunca a producir frutos, no van nunca a ser buenos cristianos. Entonces, la invitación de hoy a que revisemos si nosotros somos de aquellos que escuchamos, pero no ponemos en práctica. ¿Listo? Escuchamos, pero ya. Somos católicos de nombre, digámoslo así. Luego viene aquellos que escuchamos la palabra, pero cualquier cosita mala que nos pasa, nos desinflamos y nos desilusionamos y nos vamos. O aquellos que escuchamos, pero las cosas materiales, el trabajo, la excusa y la justificación no permite. ¿Cuál de esas tres eres? O quizás eres la cuarta, que si escuchas, tratas de aplicar, tratas de comprometerte a revisar en este día. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Número uno, cualquier idea, por más buena que sea, consultémosla para que no termine siendo mal algo que empezó bien. Y segundo, a revisar qué tipo de terreno soy yo. ¿Qué tipo de terreno soy en cuanto a la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que todos los días tratemos de avanzar y ser mejores personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo ni Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.